Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y hace ya un par de semanas que estamos hablando sobre el conflicto mapuche. Hemos hablado aquí con algunas visitas que han venido y la verdad que hay pocos interlocutores que hace tanto tiempo estén en la retina de la gente que tenemos nosotros la idea que usted seguramente quiere escuchar hablar. Es el Aucán Wilcamán, un hombre que por mucho tiempo, insisto, identificado con este conflicto. Aucán, muy buenas noches, gracias por estar aquí en Tolerancia Cero. Buenas noches, gracias por invitarme. Y la verdad que más que nada para contextualizar, porque hemos visto o hemos escuchado de muchos nombres del conflicto, los distintos episodios, los últimos episodios del conflicto, y a ti te veíamos más ausente, y de hecho creo que muchos nos preguntamos bien en qué estabas. Ahora sabemos que eres el representante internacional, pero me imagino que tú estás tan cercano al tema. Algunos creían que tú ya estabas como fuera del conflicto, estabas en tus organismos internacionales. ¿Tú estás tan metido, tan encima del conflicto como siempre lo hemos sabido? Estoy completamente involucrado de hace más de 20 años en esta situación y posiblemente no estoy puntualmente involucrado en cada una de las situaciones que ocurren porque es difícil físicamente. Sin embargo, tengo un compromiso por largo tiempo con la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, sea en el país o a nivel internacional. Pero quiero decir de que yo nunca he estado metido en organismos internacionales. Allí, como parte de mi actividad, ha sido simplemente generar un contexto a nivel internacional para proteger los derechos de los pueblos indígenas, que hoy día el mundo está buscando cómo consensuar situaciones tan parecidas a lo que se vive en Chile. Por tanto, estoy completamente involucrado en esta situación. Buen punto. Entonces, para entrar ya, ahora que sabemos que estás tan cerca, Fernando Villegas tiene la palabra. ¿Sí? No, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. No nos veíamos. Mucho tiempo. Para entender esto de los derechos, pues los derechos pueden ser sobre distintas cosas, de entidades jurídicas muy diferentes. Te quiero preguntar lo siguiente. Básicamente, este conflicto es un conflicto de individuos, ya sean personas privadas, comunidades completas, familias, por tierras específicas que alguna vez supuestamente o realmente fueron usurpadas a ellos, a sus padres, a sus abuelos, a sus tatarabuelos. O sea, es una lucha de derechos de propiedad entre distintos grupos, los actuales propietarios y ellos que se consideran los verdaderos propietarios. O estamos hablando de un derecho territorial del pueblo mapuche, que es una cosa muy distinta porque supone eso una visión nacional, por así decirlo, una visión de movimiento nacionalista que eventualmente podría conducir incluso, por lo menos algunos mapuches me parece que han hablado de esa manera, a constituir una suerte de autonomía jurídica casi estatal y por cierto cultural en una zona. Es decir, lo vuelvo a decir de otra forma, no sería una lucha por tierras en el contexto de cualquier pendencia de derecho que se produce en una sociedad donde hay propiedad privada, sino que sería una lucha por territorio. ¿Cuál de las dos cosas es? Hay grupos que están en las dos paradas. ¿Cuál es la situación en esta materia? Porque de esta definición parten, digamos, caminos muy distintos. Efectivamente es distinto. La lucha en definitiva es por la restitución del territorio y sus recursos. Pero para entender por qué territorio y sus recursos hay que entender la naturaleza de la situación. Y para mí hay dos momentos históricos que determinan de manera fundamental la situación. En primer lugar, lo que tiene que ver con la formación del Estado chileno, que en definitiva los pueblos indígenas de Chile, hoy reconocidos en la legislación, que son 8, ninguno es partícipe de ese pacto social hasta el día de hoy. Y en segundo lugar, lo que se conoce como la pacificación de la Araucanía, que fue un acto de invasión que el Estado chileno ejecutó al interior de hoy día la provincia de Malleco y Cautín. Y prácticamente es un territorio que fue ocupado mediante la fuerza y la violencia desde 1881, que se conoce como pacificación de la Araucanía. Por lo tanto, prácticamente, si entendemos eso, tiene relación con el Estado de Derecho y su legitimidad en el territorio mapuche. Por lo tanto, hoy día, lo que subyace de todo lo que allí aparece es simplemente el derecho de autodeterminación que fue conculcado definitivamente con la pacificación de la Araucanía y la restitución del derecho al territorio que fue ocupado mediante fuerza y violencia. Permíteme, y termino al tiro, un comentario que me parece sumamente importante lo que has dicho. Es muy importante. Aquí no se trata entonces de que la familia X está luchando por unas tierras que tenían alguna vez y que se las usurparon. Estamos hablando de un pueblo, o un pueblo en formación, o que se considera a sí mismo pueblo, que viene siendo al final lo mismo, que reivindica un territorio
y en cierto sentido un Estado, por así decirlo. No necesariamente el concepto de Estado como el concepto clásico, porque eso está superado. Como tú quieras ponerlo. Pero no es un asunto mío. Yo quiero citar dos cosas para entender esto. Cuando hablo sobre el derecho de libre determinación. El derecho a libre determinación, hasta el 13 de septiembre del 2007, se le reconocía únicamente a los pueblos organizados en Estado. El 13 de septiembre del 2007, la comunidad internacional llegó a un consenso y adoptó una declaración de los derechos de los pueblos indígenas que tengo aquí en mis manos. Y se lo voy a leer, el artículo 3 y 4, que es bien breve no vamos a leer la declaración. Dice: los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Y el artículo 4, que tiene plena coherencia con eso, dice: los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas. Oscar, simplemente para profundizar en eso, Oscar, y que se entienda bien más allá de la abstracción de lo que eso define. En la práctica, si no es un Estado, ¿qué es lo que puede ser esto? Un sistema de gobierno, un régimen autonómico, puede ser un régimen autonómico, un autogobierno, que me parece que la fórmula más adecuada para prevenir y resolver los conflictos que hoy día hay. Para mí, la inclusión es una manera, y la inclusión comprende hoy día reconocer la diversidad de estos pueblos, porque no hay pueblo en formación. Hoy son pueblos previamente a la formación del Estado chileno, durante el Estado chileno y actualmente. Por lo tanto, lo que hoy día se está planteando es decir, esa negación es la que no es posible seguir soportando. Pero es una inclusión del pueblo mapuche con exclusión del chileno. ¿Cómo se maneja eso? Hay una serie de cosas intrincadas: quién paga impuestos, quién no paga, cómo se administra, hay cruces de frontera, hay que pedir permiso para entrar. Usted ha dicho varias cosas. Uno, el asunto del territorio no se plantea que sea un territorio único y exclusivo, porque en la realidad eso no es posible. Pero sí, desde el Biobío al sur puede existir suficientemente posible y convivir en armonía jurídicamente un régimen autonómico en esa área, que no necesariamente necesita que sea única y exclusivamente. Esa hay experiencia suficiente. Yo le puedo dar 20 experiencias, pero voy a dar 3 para que no sea tan latoso. Primero, está el autogobierno en Groenlandia, la relación que tiene la corona danesa. Está el régimen autonómico en la costa atlántica, en Nicaragua. Están los parlamentos Sami de Noruega, Finlandia y Suecia, que han sido la manera de un diálogo institucional entre el Estado y los pueblos indígenas. Y ese es el problema, que aquí no hay mecanismo para el diálogo y solución de las controversias que hay en el día de hoy. Si eso es así, ¿no es cierto? Ese gobierno de esta autonomía mapuche es financiado ¿por quién? Hay varias maneras. Primero, el Estado chileno, desde el momento que se apropió, usurpó y confiscó el territorio del pueblo mapuche, tiene una deuda en términos materiales, económico, cultural, incluido moral. Por lo tanto, tiene que haber en algún momento una negociación para un resarcimiento del acto que cometió el Estado chileno, porque hoy día la tierra, el territorio se entiende como un derecho humano. El que no lo entiende así, prácticamente no entiende la evolución de los derechos humanos. Esa es una manera. En segundo lugar, si mañana tenemos un autogobierno en el sur, podemos establecer relaciones multilaterales con el mundo, y el mundo puede cooperar con los gobiernos, y la cooperación entre gobiernos es aceptable y apoyado, y Chile recibe cooperación y todos los pueblos del mundo reciben, todos los gobiernos reciben cooperación. Y en tercer lugar, puede ser la propia capacidad económica que pueda generar el pueblo mapuche, de las actividades económicas que allí realice en ese territorio cuando tenga el control, y no solo el acceso, el control de sus recursos que hoy día están en manos de empresas privadas, nacionales y transnacionales. Bajo esa lógica, Aucar, suponte tú que alguien que representa exactamente las ideas que tú dices del pueblo mapuche saliera elegido diputado y tiene que jurar el 11 de marzo y tiene que jurar como jura todo el resto de los diputados de acuerdo a la Constitución y las leyes